Bien, jóvenes, ahora vamos a hablar de las obras públicas del gobierno de Balta. Recuerda que estas obras se construyeron con el dinero proveniente de entregar el guano a la empresa Dreyfus. Entre estas obras públicas destaca, por ejemplo, el Hospital 2 de Mayo, el Parque y Palacio de la Exposición en el centro de Lima, el Puente Balta, que es uno de los puentes más antiguos de nuestra ciudad y que tiene pues más de 100 años y que no se ha derrumbado, ¿no? Y que está ubicado en el río Rímac, en el centro de Lima, ¿sí? El muelle de Ancón también es otra obra pública del gobierno de Balta. El barrio obrero de la Victoria, así surge el distrito de la Victoria, que está muy cerca al centro de Lima, con el nombre de barrio obrero. La provincia de Tarapacá también fue otra obra o fue una provincia fundada en este gobierno. El puerto de Mollendo en Arequipa. Y también se contrata los servicios nuevamente de Henry Mays, ya no para construir ferrocarriles, sino para derrumbar las murallas de Lima. Recuerda que durante el virreinato, durante muchos años del virreinato, la ciudad de Lima estaba amurallada. ¿Por qué Lima estuvo amurallada? Por la amenaza de piratas y corsarios. Pero ya en los años que gobernaba Balta, ya no existían piratas ni corsarios. Por lo tanto, Lima ya no eran una amenaza para la ciudad de Lima. Por eso es que se derriba las murallas de Lima. Además, también estaba creciendo la ciudad, ¿verdad? Muy bien. Otro acontecimiento importante del gobierno de Balta es que surge el Partido Civil. En el año 1871 se crea el primer partido político de la historia del Perú. El Partido Civil, recuerda, es el primer partido político en la historia del Perú, el Partido Civil. Se funda con otro nombre, con el nombre de Sociedad de Independencia Electoral, que luego se va a llamar Partido Civil. ¿Quién era el líder del Partido Civil? Este señor, Manuel Pardo y Lavalle, cuyo nombre te suena porque ya hemos hablado algo de él. ¿Sí? Muy bien, Manuel Pardo y Lavalle, como lo vamos a ver la próxima clase, va a ser también presidente del Perú. ¿Por qué se forma el Partido Civil? ¿Por qué surge el Partido Civil? Porque el Partido Civil estaba integrado o conformado por los ex consignatarios nacionales. Estos empresarios peruanos que tenían el negocio del guano, pero que el presidente Balta, gracias al pedido del ministro Pierola, le había quitado el guano a los consignatarios nacionales. Por eso es que en venganza política, estos consignatarios nacionales van a crear el primer partido político del Perú, el Partido Civil. ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo era que ahora el Estado peruano pase a ser dirigido por un presidente civil y ya no militares. Sí, ya no militares. El objetivo, en otras palabras, de los civilistas era poner fin al primer militarismo. ¿Sí? Muy bien, entonces surge así el primer partido político del Perú, el Partido Civil. Terminaba el gobierno de Balta y se convocan a elecciones presidenciales. En estas elecciones presidenciales del año 1872 se presentan tres candidatos. El mismo Manuel Pardo y Lavalle del Partido Civil, el señor Manuel Toribio Ureta y también otro militar, Rufino Echenique. Sí, el mismo que había gobernado el país y que se había dado el escándalo de corrupción de la deuda interna. Sí, él mismo, Rufino Echenique, va a gobernar el Perú, o bueno, perdón, intentó gobernar el Perú porque se presentó como candidato en estas elecciones de 1872. El ganador de estas elecciones va a ser de manera abrumadora Manuel Pardo y Lavalle. Él va a ser el ganador porque tenía el apoyo popular, es decir, tenía el apoyo del pueblo.
Este señor tenía una amplia trayectoria política y educativa. Había estudiado en Francia, tenía ideas liberales, había sido ministro de Hacienda. Recuerda que Pardo había sido ministro de Hacienda del gobierno de Mariano Ignacio Prado, había conformado el Gabinete de los Talentos, había sido alcalde de Lima, había sido director de la Beneficencia Pública de Lima. Tenía, en otras palabras, una amplia experiencia en la política el señor Manuel Pardo y Lavalle. Y ahora recuerda que él es civilista. Por lo tanto, gana un civilista y por eso se llega a poner fin al primer militarismo. Ahora, los militares no van a querer salir del poder. Los militares se van a negar a salir del poder. Por eso es que el 24 de julio, perdón, el 22 de julio del año 1872, cuatro hermanos con el apellido de Gutiérrez, ¿sí? Los hermanos Gutiérrez, se van a rebelar y le van a hacer un golpe de estado al presidente Balta, ¿sí? Le hacen golpe de estado a Balta ya casi finalizando su gobierno, en julio de 1872. Estos hermanos Gutiérrez eran cuatro, aunque tú ves acá tres, ya lo voy a explicar por qué. Era Tomás Gutiérrez, Silvestre Gutiérrez, Marceliano Gutiérrez y el otro es Marcelino Gutiérrez. ¿Por qué se rebelan los hermanos Gutiérrez? Su objetivo era impedir el ascenso o que llegue al poder el civilismo, porque recuerda que en las elecciones de 1872 había ganado Manuel Pardo. ¿Y quién era Manuel Pardo? Un representante civilista, no era militar. Y estos hermanos Gutiérrez eran militares, porque tenían el grado de coronel y por lo tanto los militares no querían dejar el poder, no querían permitir que llegue un presidente civilista al Perú. Por eso es que hacen un golpe de Estado. ¿Cuál de los cuatro se autoproclama presidente? Tomás. Tomás Gutiérrez se autoproclama el jefe supremo de la República del Perú. Lo primero que hacen al llegar al poder es ordenar la muerte del presidente Balta. Apresaron a Balta y después lo asesinan al presidente Balta en lo que es aquí en la ciudad de Lima. ¿Por qué asesinaron a Balta? Porque este presidente no había colaborado con el golpe de estado de estos hermanos Gutiérrez. Por eso es que en venganza los hermanos Gutiérrez ordenaron asesinar a Balta, como podemos ver en esta imagen. Acá vemos a Balta siendo asesinado en su cárcel. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasó con Manuel Pardo y Lavalle? Cuando los hermanos Gutiérrez hacen el golpe de estado, el presidente electo, Manuel Pardo y Lavalle, fue protegido en el buque La Independencia en el Callao. Los marinos de esos tiempos llevaron a Manuel Pardo y Lavalle al puerto del Callao y lo refugiaron en un buque llamado La Independencia, para que no lo maten, porque también corría mucho riesgo la vida del presidente electo Manuel Pardo y Lavalle, ya que era civil y los militares no querían que llegue este señor al poder. Por eso es que lo protegieron y lo refugiaron en el buque La Independencia. Ahora, el golpe de estado de los hermanos Gutiérrez solamente va a durar 5 días. ¿Por qué? Porque no va a contar con el apoyo popular, ni tampoco va a contar con el apoyo de los marinos ni del Congreso. El pueblo va a hacer justicia con sus propias manos y va a linchar a los hermanos Gutiérrez. ¿Qué pasó con estos tres de los cuatro hermanos Gutiérrez? Van a ser asesinados por el pueblo peruano, especialmente el pueblo limeño, porque fueron asesinados aquí en Lima. Tomás Gutiérrez y Silvestre Gutiérrez fueron asesinados aquí en Lima. Marceliano Gutiérrez fue asesinado también por el pueblo en el Callao. Como ustedes pueden ver en esta imagen, los cuerpos de Tomás y Silvestre
van a ser colgados arriba de la torre de la Catedral de Lima. Acá podemos ver la Plaza Mayor de Lima, ¿sí? Y aquí podemos observar los cuerpos de dos de los cuatro hermanos Gutiérrez, Tomás y Silvestre. Los habían matado y su cuerpo, sus cadáveres, habían sido colgados en la parte más alta de la Catedral de Lima para ser vista, como ustedes pueden ver acá, por todo el pueblo que estaba furioso porque no querían más militares en el poder. Luego bajaron estos dos cuerpos y unieron estos dos cuerpos con el otro cuerpo de Marceliano que había sido asesinado en el Callao y quemaron los tres cuerpos. ¿Qué pasó con el otro hermano Gutiérrez, con Marcelino? Marcelino Gutiérrez logró escapar, logró huir, se fuga del Perú, se va a Chile. Y entonces es de esa manera, por lo tanto, que no lo matan a a Marcelino Gutiérrez. Bien, jóvenes, espero me hayan entendido. Muchas gracias.